Muy bien, gracias por continuar en Sobre los Hechos y en esta ocasión vamos a recibir al doctor Belarminio Ramírez Morillo, politólogo, experto en manejar todos estos asuntos que tienen que ver con la política y la actualidad, y queremos con él conocer su visión sobre diferentes aspectos de la vida nacional y que tiene que ver también con lo que es una evaluación de lo que ha sido el primer año de gobierno del presidente Danilo Medina. Así que saludamos al doctor Belarminio Ramírez Morillo y agradecemos el que haya venido a acompañarnos en Sobre los Hechos. Bienvenido al programa, doctor. Gracias a ustedes por la honra que me conceden de llegar a los hogares dominicanos en una tribuna tan importante como esta. Bueno, esa es la pregunta, don Belarminio, su valoración de este primer año, digo, no tan genérica porque hay que particularizar, pero en términos de imagen del gobierno de Danilo Medina. Lo primero es que se ha dado un caso que no es muy común en términos de gerencia pública, en el sentido de que casi todas las campañas electorales en el mundo hoy son una guerra de expectativas. Y cuando se gana unas elecciones, por lo regular los expertos inmediatamente tienen que diseñar una estrategia y un plan para ir desmontando expectativas. En este caso con Danilo Medina ha sucedido lo contrario. Después que él tomó posesión, las expectativas fueron creciendo en vez de desmontarlas. Y vemos como en enero ya tenía un 80 y algo % de aprobación, o sea, un 30 y pico que no votó por él, decía sentirse satisfecho con su estilo y la forma como estaba dirigiendo los destinos nacionales. El asunto amerita de estudio y desde mi punto de vista como estudioso del liderazgo veo que en parte los resultados tienen que ver con una mezcla de gerente y líder en una sola persona. O sea, la visión de Danilo el candidato es la misma visión de Danilo el presidente y era logrado imprimir una filosofía de gestión en la que todo el andamiaje del gobierno opera de forma sinérgica con su visión como líder y gerente principal del Estado. Entonces, cuando se actúa de ese modo, el rendimiento por lo regular es alto y los márgenes de errores son limitados. O sea, hay coherencia entre el discurso y los hechos, entre la conducta del gobierno y el mensaje del gobernante. Vemos como en términos ya materiales de ejecutoria lo que ha sucedido en educación, es el primer presidente después de casi 2 décadas que decide aplicar una ley con voluntad, con firmeza de carácter y todo el proceso revolucionario que va a implicar ese sistema de tanda única cuando logre implementarse, el Plan Nacional de Alfabetización, la democratización del crédito bancario. Porque la verdad es que en este país, con todo el crecimiento económico que hemos tenido en las últimas décadas, como una parte importante de la población era marginada del crédito. Y ese exceso de personas que tenemos con motoconcho en las calles y personas viviendo informalmente, en cierta medida fue un descuido de los gobiernos. Y los que venimos del campo, de la zona rural, que fuimos testigos de procesos mediante el cual vimos cómo las mayorías de las familias salieron de los campos porque perdieron una cosechita y no pudieron pagarle al Banco Agrícola y tuvieron que abandonar sus casitas y su tierra. Todo eso fue una falla de política de Estado. Entonces él le ha dado un giro a la gerencia pública, una especie de economía social que va a tener resultados muy positivos para la nación dominicana en el mediano plazo, porque pienso que en este primer año ha quedado claro el estilo de gobierno, el interés sano del presidente, el hombre humilde y sencillo en escena, el hombre que predica con el ejemplo, el hombre que no malgasta un solo centavo del erario público, porque esa misma señal que dio cuando tomó posesión, que 3 días después le llevaron un presupuesto millonario de las fotos que había que mandar a hacer para poner una foto de él en cada oficinita pública del país, él dijo que no, pero ustedes se están volviendo locos, no pongan nada. O sea,
cómo logra reducir todo lo que es el aparataje del presidente, una camioneta que tenía un personal solo para trasladar la silla del presidente. Yo me siento en cualquier silla, yo como en cualquier mesa, con cualquier cuchara, con cualquier cubierto. O sea, la sociedad dominicana ameritaba de ese tipo de ejemplo, porque si somos un país con altos niveles de pobreza, el ejemplo tienen que darlo quienes administren los destinos nacionales. Cuando vemos todo esto, ha tenido un fuerte impacto en los actores de la sociedad, sociales, religiosos y empresariales, porque por primera vez los más ricos del país dicen que el dinero del Estado se está gastando bien. Entonces, esa es una señal muy positiva que tendrá que transferirse en adrenalina en el estilo de los propios empresarios para invertir más y generar más empleo de calidad. Doctor, ¿en cuánto afectaría lo que es la simbología del poder de la presidencia, este tipo de comportamiento del presidente de la República? No afecta, lo que va a trazar es la pauta de una nueva cultura, porque el nivel de aprobación oscilando en un 90% de la población, algo que no se había visto antes, significa que la población está de pláceme con el estilo. Quienes vengan detrás de él van a tener que seguir con ese mismo libreto. Inclusive en la universidad, ahora yo estoy impartiendo un programa de formación de candidatos y gerentes de campañas electorales en la UNFU, donde estamos formando a los futuros candidatos a cargos legislativos y municipales. Desde ahora ya veo que la mayoría de los participantes están fascinados con el estilo de Danilo y antes estaban fascinados era con el estilo de Leonel. Leonel es habla empática, es un maestro, es una persona que se cultivó en la lectura a temprana edad, un comunicador. Danilo es escucha empática. Son dos estilos distintos, o sea, porque Danilo como gerente del Estado en 6 años, como gerente del PLD y como presidente de la Cámara de Diputados, se caracterizó en escuchar a los dirigentes de su partido y a los actores de la sociedad. Entonces ha llevado la gerencia del Estado a una comunicación empática fundamentada en la escucha. Y ha tenido un éxito extraordinario en el ámbito que pensábamos que iba a ser su debilidad. Porque la debilidad del liderazgo de Danilo estaba básicamente en una calificación de poco carisma y de poca empatía social. Y ha superado las debilidades, comenzó a hacerlo como candidato y ahora como presidente, ahora le sobra carisma. Esa es la valoración de la población, que se siente complacida, que se siente satisfecha con ver un presidente que no tiene una barrera, no tiene un blindaje frente a la ciudadanía. O sea, Danilo llega aquí y cualquier camarógrafo, cualquier persona que esté aquí, va sobre él sin ningún temor, porque esas son las señales que él está mandando. Entonces, esa nueva simbología de poder, enfocada en la humildad, en la sencillez, tendrá un fuerte impacto en la cultura política dominicana y eso es positivo. Félix, el doctor ha hablado de un conjunto de cambios en términos formales que ha habido en el presidente Danilo desde la administración del poder. Sin embargo, planteó en su intervención de valoración que el presidente ha ido implementando una especie de economía social. A mí me gustaría saber en qué se fundamenta esa economía social, cómo la percibe la población. Exactamente. Lo primero es, la primer señal fue capitalizar el Banco Agrícola para hacer préstamos de 50,000 pesos hacia abajo a todos los productores de la pequeña reforma agraria, que eran miles y miles y miles, que tenían sus predios abandonados porque una vez tomaron un pequeño préstamo, no pudieron pagar y ya el banco no les prestaba. El éxito ha sido de tal magnitud que el banco no solo ha ido recaudando lo que prestó, sino un 110%. Han ido pagando lo que tomaron prestado en lo que va de gobierno y han comenzado a pagar deudas atrasadas. Cuando vemos lo que es banca solidaria, que al principio algunos pensaron que iba a competir con la banca privada, comercial, esa facilidad de préstamo a tan baja tasa de interés, ahora nos damos cuenta que la banca comercial también incrementó cobertura, incrementó ganancias y hay miles y miles y miles ya de pequeños negocios, de personas que andaban deambulando sin un norte claro, que ya están siendo productivos. Entonces es una economía social. Cuando el gobierno toma la decisión de darle prioridad a la pyme,
en la compra de los materiales y productos que consume el Estado, que en el pasado por lo regular se beneficiaba a grandes empresas y muchas veces se compraban productos que venían de fuera, aún produciéndose aquí. Eso es una economía social. O sea, cuando el gobierno va, por ejemplo, a construir butacas y convoca a todos los ebanistas del país, eso es economía social. Cuando se va a hacer el presupuesto del desayuno para las escuelas públicas y se hace el levantamiento, y en el municipio donde se produce queso, se incluye queso en el desayuno, donde se produce ñame, se incluye ñame, donde se produce plátano, se incluye plátano, se le compra el pan a las panaderías locales, eso es economía social. O sea, utilizar el Estado como consumidor y como captador de servicios para fomentar e impulsar el desarrollo de la nación. Cuando una institución, por ejemplo, como INAPA, que todas las obras se la estaba dando a 3 compañías de ingenieros y en un año hay más de 300 ingenieros con obras, eso es economía social. Entonces es una visión de economía social, incluyente. O sea, cuando todos los programas sociales del gobierno se implementan y se comienza inclusive a sortear las obras que construye el Estado, sin tomar en cuenta tabandería política del profesional de la ingeniería y la arquitectura, eso es economía social. O sea, los que estamos en las universidades hemos visto cómo, por ejemplo, las matrículas de ingeniería civil y arquitectura se han incrementado en este año. Comenzaron de nuevo ya a inscribirse a estudiar agronomía, que la carrera estaba prácticamente cerrada. Comenzaron de nuevo a inscribirse a estudiar veterinaria. Es un impacto de la gestión pública, de las políticas que está implementando el gobernante. Entonces, ahí es que está la razón elemental de esa valoración, de ese nivel de agrado y de esa imagen positiva sin precedentes en la historia del ciclo de la democracia dominicana. Bueno, y la parte, usted habla también de crecimiento económico y habló de algunos reflejos, pero en términos reales, ¿en qué parte de la población se refleja el crecimiento económico? Porque uno de los puntos débiles de las economías en estos países tercermundistas radica en que hemos tenido en los últimos 50 años mucho crecimiento económico que no se ha traducido en desarrollo económico. O sea, es unas cuantas familias que concentran todo y asociado con capital extranjero que se llevan todas las ganancias. Entonces, el nivel de pobreza ha ido incrementando en la medida que se ha ido fomentando la riqueza. El nuevo enfoque de gestión procura generar una especie de equilibrio, de modo que el Estado social de derecho no se quede solo en la letra muerta de la Constitución de la República. O sea, el Estado social tiene que ser garantista de derechos fundamentales y el derecho a la educación debe ser de disfrute de toda la ciudadanía. Cuando vemos ya ese plan nacional de alfabetización y las políticas que ahora se van a implementar para darle apoyo a esos alfabetizados que quieran entrar en proceso de emprendurismo, en montar algún tipo de actividad productiva, eso es una economía social y eso es crecimiento económico. O sea, eso es lograr que la economía, los beneficios que arroje el crecimiento económico se reorienten al desarrollo de la población, porque el esquema neoliberal descuidó eso. Entonces, eso es el Estado social. Pienso que un gran desafío que tendrá el gobierno, porque lo de la educación él lo va a consumar, es la seguridad social. O sea, esa tarjeta solidaridad, por ejemplo, las personas que viajamos al sur lejano, de Elías Piña, Jimaní, por ahí, y nos movemos y conversamos, vemos como todas esas familias pobres están recibiendo ese subsidio del Estado. Hay un momento en que habrá que ponerle a cada una de esas tarjetas el SENASA, el Seguro Nacional de Salud, para que también tengan la medicina. O sea, nosotros, ¿de qué nos sirve tener un 6, un 8 de crecimiento económico cada año si tenemos muriendo de hambre a un porcentaje altísimo de la población que no tiene ni siquiera acceso a la salud? Tenemos que cambiar la inequidad social, la exclusión. Entonces la filosofía del gobernante va en esa dirección, pero además tenemos un plan nacional de desarrollo que está concebido y diseñado con la participación de la ciudadanía a través del Consejo Económico y Social para dar respuesta y superar ese estadio
de su desarrollo y de atraso en que todavía está la sociedad dominicana. Doctor, Pienso pero que hay un norte bueno. también hay que ir pensando en cómo se va desmontando poco a poco ese asistencialismo y ver cómo esa gente se va integrando a los medios de producción que en un momento dejen de ser destinatarios de la tarjeta Solidaridad. Porque la fusión de Progresando con Solidaridad tiene ese propósito. O sea, en la medida que 1.000 o 2.000 mujeres beneficiarias del programa Solidaridad realizan cursos de artesanía, de belleza y de lo que sea, y mañana se le canaliza a través de Banca Solidaria un préstamo, llegará un momento que no serán beneficiarias ya de la tarjeta Solidaridad, ya no la van a necesitar. Entonces ya eso después será reenfocado a esa partida, a otros nortes ya, que no sea un asistencialismo, porque la filosofía del estilo económico de Danilo, de esa economía social, está enfocada centralmente a reducir el segmento pobre de la población para que se incremente el segmento de clase media. Entonces la clase media no necesita el subsidio. La clase media lo que necesita es préstamo, emprendurismo, facilidades para sacar una vivienda que ellos mismos la van a pagar. O sea, pero hay toda una visión y un gobierno que va con sentido de misión aceleradamente tratando de que esa visión sea realidad. Entonces ahí es que están los buenos resultados. Mire, este país tiene muchos problemas y se necesita de mucho esfuerzo, recursos. Pero trabajo, también de los empresarios, Félix, porque tú entras a las plazas comerciales y a los supermercados y tú estás encontrando una serie de productos que vienen de países de Centroamérica, países mucho más pobres que nosotros, con empresarios de menos nivel adquisitivo y de menos riqueza que lo nuestro, y están prefiriendo traer esos productos de allá y venderlo aquí, porque ganan más ellos trayéndolo de allá que procesándolo aquí. Entonces tiene que haber un cambio de actitud, de mentalidad en los agentes de la economía, porque el desarrollo de una nación, quienes gobiernan trazan las pautas y dan el ejemplo. Por ejemplo, en este año de gobierno, y es muy importante, no ha llegado una sola factura a Palacio Nacional de un almuerzo del presidente ni de uno de los funcionarios. En eso se gastaba dinero aquí, que la población no tiene idea. Aquí había funcionarios que en 4 o 8 años en su casa dejaron de cocinar, porque hay gente que sigue comiendo, de la familia se la llevaban de los mejores restaurantes, y estamos hablando de 100, 200 y hasta 300,000 pesos de una jodida tarjeta. Hay gente que sigue comiendo. Hay gente que sigue comiendo, no crea que pero eso se ha lo pagan parado con su tarjeta, incluso porque todas las tarjetas del Estado, todas, o sea, él tomó posesión el 16, cuando reunió el 18 el Consejo de Gobierno. La primera medida fue mandar a cancelar todas las tarjetas de crédito de las instituciones. Pero, todas sin exención fueron desde el Ministerio de Hacienda, el PIN clausurado, y ya usted entraba y no salía nada. Belarminio, los vehículos de lujo que el presidente dijo que se iban a vender no se vendieron. Hay pequeñeces que no la vamos a obviar, pero tampoco se han puesto en práctica. Hay gente que se da sus alturas en comedores, en restaurantes, incluso de la misma familia de los que están gobernando. Sí, pero ahora tienen que pagar, porque usted va al restaurante y paga con su Le estoy diciendo, hay gente que lo con la mía. Hay gente que lo paga con la nómina se acostumbró pública a ir al restaurante, pero ahora no van todos los días. Habían unos restaurantes de lujo aquí, usted sabe cuáles son, que usted iba todos los días a la 1 y la 2 y no había una silla vacía. Vaya ahora. Pero bueno, eso es lo de menos. Mire, usted hablaba de los industriales, que ciertamente aquí, incluso de Centroamérica, que aparentemente, o eso es lo que uno ve, son países más subdesarrollados, hay inversiones, han venido a comprar, aquí han abierto bancos. Pero también hay empresarios dominicanos que han ido a Centroamérica a producir precisamente por eso mismo. Pero aquí hay empresas que han comprado, que le han sido compradas desde Guatemala, que Guatemala comparado con República Dominicana, social y económicamente más atrasado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Estado Dominicano, a través de este gobierno, pudo haber sido de otro o de uno que llegue, no incentiva el desarrollo industrial, no se reúne con los empresarios, le da facilidades para que produzcan aquí, para que se consuma lo de aquí, para que puedan exportar y eliminar algunas cosas que lo que hacen es que incentivan la llegada de capitales extranjeros
para eliminar el capital local. Esa es una de las prédicas del presidente y eso está en la estrategia de desarrollo que él tiene planteado para implementar desde el gobierno. Él ahora se ha lanzado al ruedo totalmente en el campo y retomando la cooperativa de productores para darle facilidades para que produzcan a un costo más bajo, comercialicen mejor, comercialicen en condiciones que obtengan más beneficios y que los productos lleguen más baratos a la ciudadanía. Pero el mensaje al empresariado él se lo está mandando con claridad. Ahora, todo este proceso sinérgico va a conducir a un cambio de mentalidad de la ciudadanía. O sea, porque según nosotros los comunicadores y los académicos, estamos haciendo cada día un proceso para educar a la población, para generar conciencia sobre todos estos aspectos. El empresariado también tendrá que reflexionar y actuar con menos avaricia, entender que una actividad que genere 1,000 empleos y que le deje $100 millones de beneficio al año, si no debe abandonar esa actividad por ganar un poco más y que se pierdan los empleos. O sea, porque eso se ha estado produciendo aquí. Entonces, necesitamos que el empresariado tenga un interés nacional más marcado como tienen en la mayoría de los países del mundo, porque hay que fomentar empleo de calidad y eso es mediante la producción, eso es mediante la inversión. Una parte importante de nuestros productos agropecuarios que debieran procesarse aquí, lo estamos mandando para que lo procesen fuera y después estamos nosotros consumiendo aquí 3 veces más caro lo que debiéramos procesar aquí para nosotros y para venderlo procesado fuera. Hay toda una estructura montada desde el centro del gobierno que está haciendo todas estas evaluaciones y diagnósticos para ya en el año próximo dar ese giro sincronizado con los grandes capitales de la nación. Ahora, porque es apenas un año y en este año se ha hecho demasiado, el presidente se ha enfocado más en la parte agropecuaria y en la educación, porque la verdad es que los campesinos se sentían totalmente abandonados. O sea, ya usted va a cualquier campo del país. Por ejemplo, yo tengo un pedacito de tierra por Vallaguana. Una ocasión fue el presidente a Vallaguana un fin de semana y reunió a los productores de jengibre. Al otro día arranco yo para Vallaguana y yo vi todas esas celebraciones y todas esas cosas y me detengo, le digo, señor, ¿y qué es lo que hay tanta alegría? Me dice, no, es que el presidente estuvo ayer aquí y todos nosotros, los productores de jengibre, nos reunimos con él y nos prestaron 20 millones de pesos y ahora estamos llevando el jengibre para la zona franca, ahí lo vamos a limpiar, lo vamos a empacar y lo vamos a vender fuera. Ningún presidente en la historia dominicana, porque ese es otro punto importante, se había ocupado de las pequeñas cosas. El éxito de la gestión Clinton en los Estados Unidos comenzó con una estrategia de enfocar la acción gubernamental a cosas pequeñas que por lo regular los gobiernos delegaban en funcionarios de 5ª y 8ª categoría. Por ejemplo, una reunión con productores de pimienta, con productores de jengibre. Eso en el pasado le mandaban no un subsecretario de Agricultura, no, un encargado quizá de una oficina de la provincia y quizá ni ese recibía a esa persona. Cuando lo hace el propio presidente de la República, estimula a esos productores se sienten valorados, su estado de ánimo cambia, su emprendedurismo y su vida. Y esa gente que vive en el campo, con el estilo de gestión de Danilo, hoy se sienten orgullosos de ser campesinos, un hombre que cruza una empalizada, que salta un charco, porque hay cosas que la gente no le entiende. Hay una parte importante de la población que cuando se levanta en la mañana, que va a sacar la mata de yuca, o cortar racimo de plátano, o a correr la gallina, o a ordeñar la vaca, que cruza la alambrada, en su interior esas personas se sienten no valoradas, no estimadas, se sienten fracasados. Cuando un presidente va a su escenario y transmite este tipo de imagen empática, el estado de ánimo y el espíritu de esa persona cambia. O sea, todo esto es un plan bien concebido de humanización del poder para realmente lograr que esta sociedad se levante, porque el desarrollo primero tiene que ser mental, tiene que ser de espíritu. Y ahí es que el Estado también enfocado. Doctor, ¿cuáles son los aspectos negativos que usted ubica en la gestión del presidente Medina, toda vez que hasta ahora hemos visto solo lo positivo
Pienso ha implementado el presidente? viendo cómo comenzó el gobierno al principio y todo lo que fue el plan de austeridad, cómo el gobierno desde que llegó, por ejemplo, todo lo que era la publicidad de los medios, quitó todo, ahí yo estaba un poco preocupado. Yo dije, bueno, porque es que en esta sociedad de la comunicación, en esta era del conocimiento, la labor mediática es fundamental para comunicar las acciones. Comencé haciendo el cotejo de investigación cotidiana, entonces después me doy cuenta, 3 meses después, que ningún gobierno había recibido tanto apoyo de los medios de comunicación como este sin darle publicidad. Tantos editoriales de periódicos, tanta escena noticiosa difundida. Tú tomas un periódico y en el cuerpo del periódico te encuentras con que el 80% de las noticias son positivas para el gobierno, porque también hay una oposición que anda, y ustedes lo comentaron al principio aquí. O sea, puntos negativos. Bueno, la población habla de lo de la corrupción, o sea, porque hay una deuda social acumulada, emocional con el tema de la corrupción. O sea, el presidente ha comenzando poniendo un ejemplo él con su estilo, con su conducta, con su humildad, con hacer la cosa correcta, con no malgastar. Pero hay un porcentaje importante de la población que espera que se sancione. Y ese cáncer social de la corrupción que está permeando, que es el enemigo número 1 de la democracia en el mundo entero, porque ya es un problema patológico, sociocultural, todo parece indicar que la democracia, el Estado social y democrático de derecho, tiene que comenzar a ponerle freno con firmeza de carácter. Entonces, vamos a ver de aquí en adelante cómo todo esto va a seguir, pero la verdad es que él está gobernando con el ejemplo y la población lo ha percibido, y la aprobación alta del gobierno tiene que ver con la confianza y la credibilidad en el gobernante, y eso es muy positivo. O sea, el barco de la nación, por primera vez vemos en unas encuestas que los 2 liderazgos más populares del país son el presidente y la vicemandataria, y eso es muy bueno para el rumbo de la nación. Por lo regular antes era quién gobernaba o un liderazgo de oposición. Ahora son las 2 personas que están guiando el barco de la nación. Entonces eso augura un buen futuro para el pueblo dominicano. Doctor, usted sabe que el problema energético hace fracasar a cualquiera en este país. Entonces, parecería que todavía no ha sido enfrentado con la entereza que debiera de enfrentarse, porque tenemos todos estos años, nosotros nacimos, nos desarrollamos, crecimos en medio de apagones. Y pagando ahora, además de los apagones, la energía más cara del continente. O sea, porque ahora no son los apagones. Yo pienso que la partidocracia aquí está a prueba con ese problema. La partidocracia que ha gobernado. Ese es el principal tema de interés nacional que habrá que afrontarlo y buscarle solución a través de una especie de pacto gobierno-empresariado. Hacer las inversiones que haya que hacer para producir una energía más barata que llegue a menos costo a la población, porque si no hay energía eléctrica no puede haber productividad. O sea, eso se puede convertir en la retranca del mismo proceso emprendurista de la economía social de mercado que está fomentando el gobierno. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos y retos que tiene que resolver este gobierno en los 3 años que le quedan. Doctor, muchísimas gracias por su participación, de verdad que ha sido muy interesante y ya esperamos que en otra ocasión pueda acompañarnos. Con mucho gusto, para mí es un honor compartir con el pueblo dominicano a través de comunicadores de tanta calidad como ustedes. Muchas gracias al doctor Belarminio Ramírez Morillo, politólogo, catedrático universitario, conocedor a profundidad de todas estas intríngulis que se dan en el mundo político y en el quehacer social de República Dominicana. Gracias por estar aquí en Sobre los Hechos.